Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo se puede regular la corriente de arranque y la velocidad en un motor de corriente continua que está con excitación en serie. Vamos a ver en el siguiente esquema que vamos a alimentar con una tensión de corriente continua. Va a circular una corriente que va a pasar por la bobina de excitación que genera el flujo principal, o sea, está excitando el polo principal, que va a inducir, que va a producir fuerza sobre las espiras que van a estar transportando la misma corriente que va a circular a través del circuito, ¿no? La resistencia va a atravesar esta resistencia de arranque y una resistencia interna que está representando la resistencia de todos los elementos, todos los cables, todos los elementos por los cuales atraviesa la corriente. Nosotros sabemos que en este caso, a medida que se aumente la carga que está sobre el eje, va a demandar el motor una mayor cantidad de corriente. Al aumentar la corriente, va a aumentar el flujo de excitación. Nosotros sabemos que si aumenta el flujo de excitación, vamos a escribirlo, si aumenta la corriente de excitación, aumenta el flujo, y al aumentar el flujo va a disminuir la velocidad. Al aumentar el flujo, disminuye la velocidad. Entonces, N va a disminuir. Esto nos produce en los motores de corriente continua excitados en serie un grave problema, que es que a medida que se incrementa la cupla resistente, al incrementar el valor de la corriente y del flujo, la velocidad del motor disminuye hasta pudiendo frenar, y en el caso contrario, si no tenés carga, la corriente que se demanda es muy baja, y al demandarse poca corriente, la excitación, vamos a ver, la corriente de excitación va a ser baja, el flujo va a ser bajo y la velocidad va a ser extremadamente alta y podría envueltarse el eje. Esto que acabamos de explicar lo podemos ver en un conjunto de gráficos, igual que habíamos hecho con el motor en derivación. Es importante que podamos comparar los tres gráficos que hicimos anteriormente con los que vamos a hacer ahora. En el primer gráfico vamos a comparar la velocidad respecto a la corriente de carga. En el otro gráfico vamos a comparar la cupla resistente o la carga que se aplica sobre el eje respecto a la corriente. Y en el último gráfico vamos a comparar la cupla respecto a la velocidad, que cada uno de estos gráficos nos va a mostrar algo específico. Ya sabemos que a medida que aumentamos la cupla resistente, la carga que aplicamos en el eje, la corriente aumenta y va a aumentar en forma proporcional. A medida que aumento los valores de carga, la corriente demandada será mayor. Para que sea consistente, acá vamos a agregarle una C acá y una C acá. ¿Por qué es esto? Porque la corriente de carga va a ser igual a la corriente de excitación a la que pasa por el motor, así que es indistinto. Nosotros habíamos dicho que a medida que la corriente aumenta, ¿no? La carga aumenta, la corriente aumenta. Si la corriente aumenta a un valor alto de corriente, el flujo va a ser alto y la velocidad va a ser baja. Entonces, vamos a tener una relación inversa entre la corriente y la velocidad. A valores altos de corriente tenemos velocidades bajas, y a valores de corriente bajos, velocidades altas. Vamos a dar un ejemplo por ejemplo, un valor de cupla alto, vamos a tener este valor de corriente. Para este mismo valor de corriente vamos a tener esta velocidad. Si nosotros tenemos una cupla más baja, vamos a tener una corriente más baja. Y al tener una corriente más baja, vamos a estar teniendo una velocidad mucho más alta. En los casos extremos va a pasar que si no tengo cupla, la corriente va a tender a ser cero. Si la corriente tiende a ser cero, la velocidad se va a ir al infinito. Y en el caso opuesto, si la cupla es muy alta, la corriente va a ser muy alta, y cuando tiende a ser muy alta la corriente, la velocidad va a bajar a cero. La misma curva vamos a encontrar en la cupla respecto a la velocidad. Vamos a ver. Repetimos desde el principio. Un valor alto de cupla, corriente alta, a corriente alta, bajo valor. Estaríamos en este caso. Una baja velocidad para cuplas altas
y en este caso tenemos una cupla baja, a corriente baja, velocidad alta. A cupla baja, velocidad alta. Acá podemos ver que este tipo de motor presenta serios inconvenientes para poder regular la velocidad en función del estado de carga, ¿no? Porque a medida que la cupla aumenta, la velocidad disminuye hasta pudiendo detenerse cuando estamos en este punto, o con una velocidad que tiende al infinito cuando la cupla es cero. Esto se podría solucionar si nosotros colocamos de esta forma una resistencia en paralelo con el bobinado. Vamos a tratar de dibujarla. Que a esta resistencia le vamos a decir resistencia N, que es una resistencia con la cual vamos a poder variar la velocidad. ¿Por qué vamos a poder variar la velocidad con esta resistencia? Cuando la corriente llegue a este nodo, va a tener que elegir seguir por la rama de excitación o por la rama de la resistencia. Si la resistencia es muy baja, como en este caso, la mayor parte de la corriente va a venir por esta zona, disminuyendo la corriente de excitación. Al disminuir la corriente de excitación, disminuyo el flujo. Al disminuir el flujo, aumento la velocidad. En el caso en que nosotros aumentemos la resistencia N, la corriente de excitación va a aumentar, porque al haber mucha resistencia por este camino, va a elegir este que es más fácil, aumenta el flujo y disminuye la velocidad. Quedaría la relación de esta forma. Si nosotros aumentamos la resistencia de la velocidad, si esto se hace más resistente, la corriente va a elegir seguir por el camino de la corriente de excitación. Así que la corriente de excitación va a aumentar, lo que me aumenta el flujo, lo que me termina en definitiva disminuyendo la velocidad por la relación. Y en el caso opuesto, si yo disminuyo la resistencia y la hago baja, la corriente va a elegir venir por este ramal, salteando la corriente de excitación o disminuyéndola, lo que me disminuye el flujo y me aumenta la velocidad. Bueno, de esta forma entonces mostramos las curvas características del motor con excitación en serie, cómo se regula la velocidad. Bueno, acá tenemos la resistencia, que es exactamente igual que en el motor en derivación. A mayor valor de resistencia, la corriente de arranque va a ser más baja y también se va a hacer en forma escalonada.